Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. Como dijo Rosenberg, mi nombre es Fania Arroyo y les voy a hablar de infarto agudo al miocardio, perioperatorio y las diferentes modalidades de optimización. Los objetivos principales de esta breve charla es que ustedes conozcan la epidemiología de la enfermedad arterial coronaria, que conozcan la clasificación de los síndromes coronarios, que sepan reconocer e identificar al paciente de alto riesgo y conozcan las diferentes modalidades de optimización que tenemos en los pacientes con cardiopatía coronaria. Epidemiológicamente, sabemos que en México la esperanza de vida es baja debido a que tenemos recursos limitados. En todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la media de vida es hasta 80.6 años, sin embargo, en México es 75 años. Como ya sabemos, uno de los factores que influencian es que hay muchos pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial. Ocupamos el segundo lugar en obesidad de adultos, el primer lugar en obesidad infantil y también México ocupa la tasa de mortalidad más alta de todos los países de la OCDE por infarto agudo al miocardio en un 28%. Y la OMS proyecta que para el 2030 casi 23.6 millones de personas va a morir por alguna enfermedad cardiovascular. Desafortunadamente en la Ciudad de México contamos solamente con 36 salas de hemodinamia entre salas públicas y privadas, de las cuales solo 27 permanecen abiertas 24 horas los 7 días del año. Y se recomienda la OMS generalmente una sala por cada 450,000 habitantes. Como ya sabemos, las enfermedades cardiovasculares van a abarcar desde la cardiopatía isquémica, el evento vascular cerebral, la enfermedad arterial periférica, la cardiopatía reumática, las cardiopatías congénitas y la trombosis arterial. En los años 60, las enfermedades cardiovasculares ocupaban el octavo lugar en mortalidad. Sin embargo, hasta principios de año, la cardiopatía isquémica se ha convertido, y cardiopatía isquémica y en general las enfermedades cardiovasculares, en el primer lugar de mortalidad. Como ya sabemos, actualmente, hasta las cifras recientes del 14 de abril del 2020, ahora el primer lugar de mortalidad lo ocupa el COVID. Vamos a hacer un breve paréntesis del COVID y cómo afecta al sistema cardiovascular. Como ya sabemos, los pacientes con enfermedad cardiovascular van a tener una tasa de mortalidad aumentada a un 10.5%, lo cual va a ver un daño miocárdico de un 7.2%, en donde puede haber aumento de biomarcadores y también alteraciones electrocardiográficas. Sin embargo, no siempre está muy bien definido que sea por alguna enfermedad coronaria. El 12% de los pacientes sin enfermedad cardiovascular conocidas también pueden elevar troponinas y pueden llegar hasta el paro cardíaco. Y la mediana de mortalidad en estos pacientes con antecedentes cardiovasculares será de 18.5 días. Como ya sabemos, no solo va a haber aumento de biomarcadores cardíacos, sino también de dímero D, de interleucina 6, de ferritina, que esto nos va a plantear la posibilidad de que haya una tormenta de citocinas o que pueda ser secundaria a la linfohistiocytosis hemofagocítica, más que el daño miocárdico en sí aislado. Y pues también se ha visto que es más frecuente la miocarditis viral o miocardiopatía por estrés. Regresando a nuestro tema, ¿qué es la enfermedad arterial coronaria? Como ya todos sabemos, es un proceso patológico en donde va a haber acumulación de placa aterosclerótica en las arterias coronarias epicárdicas, la cual puede ser tanto obstructiva como no obstructiva y va a conducir a cambios funcionales en la circulación coronaria. Recientemente, en 2019, la Sociedad Europea de Cardiología emitió unas nuevas guías en donde se divide en síndromes coronarios agudos y crónicos. A su vez, los síndromes coronarios crónicos se van a subdividir en sospecha de enfermedad arterial coronaria y síntomas de angina estable o disnea en aquellos pacientes que tengan disfunción ventricular de reciente diagnóstico, así como insuficiencia cardíaca reciente y que tenga una sospecha de etiología coronaria en pacientes estables con síntomas en el primer año tras un síndrome coronario agudo o con revascularización reciente, en pacientes que tengan más de un año tras el diagnóstico o que hayan tenido un año después de la revascularización. También hay una subclasificación de angina vasoespastítica o enfermedad microvascular. Y el sexto lugar va a ser aquellos pacientes asintomáticos en quienes se detecta enfermedad coronaria por tamizaje.
Los síndromes coronarios agudos, por su parte, se van a subdividir en angina inestable, en infarto agudo al miocardio sin elevación del ST y de infarto agudo al miocardio con elevación del ST. La angina inestable va a ser una suboclusión al flujo a través de la arteria coronaria sin evidencia de daño miocárdico. En estos pacientes puede haber elevación de biomarcadores y puede haber cambios electrocardiográficos inespecíficos. En el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, la suboclusión del flujo a través de una arteria coronaria va a presentar evidencia de daño miocárdico. En esta va a haber elevación de biomarcadores y también puede ser cambios electrocardiográficos inespecíficos. En el infarto agudo al miocardio con elevación del ST, va a haber una oclusión total del flujo a través de una arteria coronaria y el electrocardiograma va a ser diagnóstico en estos pacientes, en donde va a presentar un supradesnivel del segmento ST y aquí no va a ser necesario contar con evidencia de daño miocárdico o de biomarcadores para hacer el diagnóstico. La clasificación del infarto agudo al miocardio, a su vez, se va a presentar con diferentes tipos. El tipo 1 va a ser la enfermedad aterotrombótica, que esta se va a precipitar por una ruptura o una erosión de la placa. En este se puede presentar aumento o descenso de troponinas. Generalmente puede presentarse con síntomas de isquemia aguda francos. Puede haber también cambios en el electrocardiograma. Puede haber aparición de ondas Q y puede existir evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías en la motilidad. El tipo 2 va a ser aquel en que haya un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno en el miocárdico, y aquí no va a haber ruptura de placa. Puede ser multifactorial y puede precipitarse por diversos factores, como son anemia, arritmias, comorbilidades que no sean controladas. Es más frecuente en mujeres. Puede presentarse también la disección coronaria, espasmo coronario o enfermedad microvascular, en pacientes con hipoxemia, con choque de cualquier tipo. También puede presentarse en pacientes con embolia coronaria y va a haber elevación de troponinas. Puede haber síntomas típicos. También pueden presentarse cambios en el electrocardiograma con elevación del segmento ST hasta en un 24% y también puede haber presencia de ondas Q. E igualmente que el tipo 1, puede existir evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías en la motilidad en el electrocardiograma. El tipo 3 va a ser aquel en donde haya sospecha del síndrome coronario agudo, pero no haya evidencia de biomarcadores. Esto sobre todo se presenta en aquellos pacientes que sufrieron muerte cardíaca con síntomas compatibles con la isquemia miocárdica y que tal vez puedan tener presuntamente un electrocardiograma con estas alteraciones o que se haya presenciado fibrilación ventricular. El tipo 4A va a ser aquel relacionado con la intervención coronaria percutánea. En este va a haber un aumento de troponinas después del procedimiento, puede ser hasta 5 veces superior al percentil 99 o puede ser mayor al 20% cuando ya tenía elevación de las troponinas y hay evidencia de isquemia nueva por imagen. Va a haber también cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, puede ser hasta dentro de las primeras 48 horas después del procedimiento. También puede haber aparición de nuevas ondas Q y también de evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías en la motilidad. El tipo 4B va a ser cuando haya trombosis del stent relacionado con la angioplastia coronaria total percutánea. Esta también se va a subdividir en 4 tipos. La aguda va a ser cuando se presente en las primeras 24 horas. La subaguda cuando se presente desde las 24 horas hasta los primeros 30 días. La tardía de los primeros 30 días hasta un año y la muy tardía cuando se presente después de un año. El tipo 4C es en los pacientes que presentan restenosis después de la angioplastia con balón o de la colocación del stent en el territorio del infarto. El tipo 5 va a ser aquel que sea relacionado con la revascularización coronaria. Como ya sabemos, durante cualquier cirugía de revascularización coronaria corremos el riesgo de causar daño miocárdico de un 32 a un 44%. Va a haber elevación de troponinas 10 veces superior al percentil 99 durante las primeras 48 horas. También puede haber presencia de ondas Q patológicas nuevas. Puede haber oclusión del injerto o de la coronia nativa identificada. Y esto se va a dar por imagen, una pérdida de miocardio viable o anomalías en la motilidad también. Bueno, las complicaciones cardiovasculares perioperatorias son causa de alta mortalidad en el paciente quirúrgico.
La incidencia de infarto agudo al miocardio después de la cirugía no cardíaca se estima que es de 1.7%, la cual va a ir incrementando a un 1.1% en aquellos pacientes con enfermedad coronaria. Va de un 5 a un 8% en pacientes con infarto agudo al miocardio antiguo y va de un 6 hasta un 40% en aquellos pacientes que tengan un antecedente de infarto agudo al miocardio reciente. Y la tasa de mortalidad asociada al infarto agudo al miocardio perioperatorio se estima que va de un 28 hasta un 70%. ¿Cómo vamos a saber qué predictores va a tener incremento en el riesgo de nuestro paciente cardiovascular? Como ya conocemos, hay 3 tipos. Los mayores son los síndromes coronarios inestables, en donde se ubican la angina inestable y el infarto agudo al miocardio reciente, una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, arritmias significativas e inestables y enfermedad valvular severa. Dentro de los riesgos intermedios se encuentra la historia de enfermedad cardíaca, de insuficiencia renal descompensada, infarto agudo al miocardio previo con presencia de ondas Q patológicas, historia de insuficiencia cardíaca que esté compensada en este momento, la presencia de diabetes mellitus y la historia de evento vascular cerebral. Y dentro de los menores va a ser la edad, que en esta clasificación son 70 años. Generalmente ya el riesgo empieza desde los 65 años. Pacientes con electrocardiograma normal, que tenga una imagen sugestiva de hipertrofia de ventrículo izquierdo, de bloqueo de rama izquierda de las de His y que presenta anormalidades del segmento ST, que tenga un ritmo distinto al sinusal, que tenga baja capacidad funcional y que presente hipertensión descontrolada. ¿Cuál es el riesgo quirúrgico del paciente? Como ya sabemos, también se subdivide en 3. Los pacientes que tienen riesgo alto van a ser aquellos pacientes que se sometan a cirugía mayor de urgencia, particularmente mayores de 65 años, pacientes que se sometan a cirugía de aorta y de grandes vasos, donde se espera un alto recambio de líquidos y hemoderivados, cirugía vascular periférica y procedimientos quirúrgicos prolongados. El riesgo intermedio, donde hay un riesgo menor del 5% con respecto al riesgo cardíaco, va a ser la endarterectomía carotidia, la cirugía de cabeza y cuello, los procedimientos intratorácicos e intraperitoneales, los procedimientos ortopédicos, los procedimientos de cirugía de próstata, los pacientes que tengan riesgo bajo, que representan menos de un 1% de riesgo cardíaco, van a ser los procedimientos endoscópicos superficiales y la cirugía de catarata y de mama. Bueno, las comorbilidades que se conocen como alto riesgo van a ser aquellos pacientes, como ya mencioné, mayores de 65 años, que tengan historia de hipercolesterolemia familiar, que tengan antecedentes de revascularización coronaria, que tengan diabetes mellitus. Sobre todo las metas de glucosa en estos tipos de pacientes debe ser una glucosa en ayuno menor de 135 miligramos por decilitro y una hemoglobina glucosilada menor al 7%. Como ya sabemos, otro de los factores importantes es la obesidad, la cual se va a asociar con una esperanza de vida generalmente más corta, y el sobrepeso se va a asociar con un desarrollo de cardiovascular a una edad más temprana. La circunferencia también es uno de los marcadores de obesidad central y está fuertemente asociado con el desarrollo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Se recomienda que tenga una circunferencia de cintura menor de 94 centímetros para hombres y menor de 80 centímetros para mujeres. La enfermedad arterial periférica también va a ser uno de los factores de alto riesgo, así como la hipertensión arterial sistémica descontrolada, la enfermedad renal crónica en aquellos pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular menor a 59 mililitros por minuto. Y también el tabaquismo va a ser uno de los grandes factores de riesgo. Se recomienda suspender el tabaquismo ya que va a disminuir la mortalidad a un 36%.
Se aconseja sobre todo que lleve un apoyo profesional, el cual lleve seguimiento, asesoramiento conductual, así como la terapia de reemplazo de nicotina con bupropión o variandiciclina, que es mejor conocida como Champix. Se prefiere al uso de cigarrillos electrónicos, ya que aunque se considera una alternativa de menor daño a los cigarrillos convencionales, ya sabemos que los daños no permanecen exentos porque emiten otros componentes como carbonilo y otras partículas finas que van a causar daño pulmonar. La fisiopatología del infarto agudo al miocardio en el transoperatorio generalmente se va a desencadenar por un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. Los factores que aumentan el consumo miocárdico de oxígeno pueden ser la taquicardia, el ejercicio, el estrés quirúrgico y la activación del sistema nervioso simpático. Y los factores que disminuyen el aporte de oxígeno va a ser el flujo bajo, que va a producir vasoconstricción coronaria, lo cual conduce a la agregación plaquetaria intracoronaria y a formación de trombos. Vamos a recordar también la clasificación por tipo de cirugía. La emergencia es aquella que amenaza la vida o la integridad física y para esto contamos con un tiempo limitado para realizar la evaluación y la intervención quirúrgica. Generalmente es menor a 6 horas. La cirugía de urgencia es la que amenaza la vida y la integridad física y para esto vamos a tener de 6 a 24 horas para realizar la evaluación y la intervención quirúrgica. Y la cirugía electiva es aquella que puede retrasarse hasta un año y en la que podemos influir como anestesiólogos positivamente y realizar una optimización preoperatoria adecuada. Las principales condiciones para reducir el riesgo perioperatorio serán retrasar la cirugía hasta optimizar las condiciones coronarias agudas. También podemos modificar el tratamiento médico o realizar procedimientos de revascularización coronaria, que puede ser tanto por intervención percutánea o quirúrgico, dependiendo de las condiciones y las necesidades del paciente. Y en pacientes con una enfermedad coronaria estable, también se puede lograr farmacológicamente una estabilización de las placas vulnerables y minimizar el estrés quirúrgico. Una excepción a esto puede ser el paciente con un alto grado de estenosis de la arteria coronaria izquierda, la cual puede presentarse desafíos hemodinámicos en la sala quirúrgica, ya que puede haber alto compromiso miocárdico que puede inducir isquemia. Y se recomienda que los pacientes en tratamiento con beta bloqueadores crónicos los continúen de manera perioperatoria. La AJA y la ACC definen una condición aguda aquellos pacientes que hayan presentado un infarto agudo al miocardio reciente, una insuficiencia cardíaca descompensada, que presenten una arritmia descontrolada, una valvulopatía severa como una estenosis aórtica crítica, aquellos pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor al 30%, que tengan una angina inestable y todos estos se deben de optimizar antes de la cirugía electiva no cardíaca. Y la evidencia sugiere que deben transcurrir por lo menos 60 días después de un infarto antes de ser sometido a una cirugía no cardíaca. Los factores de riesgos clínicos son aquellos pacientes que tengan angina o infarto agudo al miocardio previo. Estos van a presentar una tasa de mortalidad en los primeros 30 días de 32.8%, la cual va a ir disminuyendo paulatinamente de 31 a 60 días, disminuye a un 18.7%, de 61 a 90 días de un 8.4% y este riesgo disminuye más allá de los 180 días a 5.9%. También otros factores de riesgo clínicos son pacientes con falla cardíaca con una fracción de eyección menor al 30%, la cual se puede realizar una evaluación ecocardiográfica si no se ha evaluado en un año. Pacientes con enfermedad vascular cerebral o accidente, ataque isquémico transitorio. Pacientes que tengan disfunción renal, que tengan una creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro o que tengan una depuración menor a 60 mililitros por minuto. Aquellos pacientes con diabetes mellitus insulino dependiente. Y si hay menos de 2 de los factores que les acabo de decir, se debe de realizar un ecocardiograma y biomarcadores antes de que se sometan a la cirugía. Y si hay más de 3 de los factores que acabo de mencionarles, también puede ser necesaria la prueba de estrés.
El infarto agudo al miocardio transoperatorio se diagnosticará principalmente con sospecha en un paciente con factores de riesgo que presenten cambios electrocardiográficos o inestabilidad hemodinámica, ya que se hayan descartado otras causas. Y se va a hacer en la confirmación del diagnóstico mediante electrocardiograma de 12 derivaciones en cuanto se pueda realizar en la cirugía, y también medición de troponinas y posteriormente hacer una curva. Y lo ideal es que en esta clase de pacientes, que sabemos el alto riesgo que representan, se cuente con una cifra basal. Y durante el tiempo quirúrgico se debe optimizar sobre todo la oferta y la demanda de oxígeno. La inducción de la anestesia, el traumatismo quirúrgico, el sangrado transoperatorio, la presencia de anemia, de hipoxemia y dolor postoperatorio van a provocar aumentos repentinos de las catecolaminas, lo cual a su vez va a desencadenar producción de cortisol y un estado hipercoagulable. Las citocinas inflamatorias, incluidos el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 y 6, la proteína C reactiva, también van a estar aumentadas en el postoperatorio. El aumento de la activación plaquetaria va a contribuir al medio trombótico. La taquicardia y las elevaciones de la presión arterial van a aumentar también el estrés absoluto de la arteria coronaria, lo cual puede precipitar la desestabilización de la placa coronaria. Puede haber ruptura de la misma, llevando una trombosis coronaria y de la presencia del infarto tipo 1. Y la necrosis y el infarto del miocardio postoperatorio también pueden ser causados por desequilibrios en el aporte y en el consumo de oxígeno al miocardio. Bueno, ¿cuál va a ser el monitoreo ideal en el paciente cardiópata? Pues realmente no existe como tal en todos los centros hospitalarios, con lo cual todos desearíamos contar, y muchos de ellos van a ser operador dependiente. Pero por lo menos, pues en todos los pacientes que se vean sometidos a anestesia, ya sabemos que deben de contar con un electrocardiograma, con medición de presión arterial no invasiva, de capnografía, de pulsioximetría, y la temperatura, aunque tenga una recomendación clase 2B, lo ideal es mantener a todo paciente bajo anestesia en normotermia, porque ya sabemos que la hipotermia se asocia a infección de la herida quirúrgica, aumento de eventos cardiovasculares, de coagulopatía, de aumento de la necesidad de transfusión y hasta de muerte. En los pacientes con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular se recomienda la colocación de un catéter venoso central, aunque ya sabemos que se encuentra en desuso la medición de la presión venosa central, pues nos puede ser de utilidad en el análisis de la curva para diferentes diagnósticos cardíacos, y también nos puede servir como para administrar inotrópicos, vasopresores, beta bloqueadores, antihipertensivos, y también administración de paquetes globulares, tomar diferentes muestras para no estar picando al paciente. Y de ser posible, también debemos contar con un monitoreo por línea arterial para guiarnos con la variabilidad de presión de pulso, para administración de líquidos y para mantener un análisis confiable de la presión arterial. Y también uno de los puntos importantes, y que todos nos gustaría tener en nuestro hospital, es un ecocardiograma, el cual nos puede ayudar a determinar la causa de inestabilidad hemodinámica mediante la evaluación de la función ventricular, del espacio pericárdico y de la alteración en las paredes. Como ya sabemos, la evaluación hemodinámica por ecocardiografía transesofágica nos puede determinar diferentes mediciones. Vamos a medir la función sistólica mediante la fracción de eyección, mediante la fracción de acortamiento, el volumen sistólico. Podemos también determinar el gasto cardíaco y ver la función sistólica del ventrículo derecho mediante TAPSE. También la función diastólica se puede evaluar mediante la medición del flujo transmitral y de la velocidad del flujo en venas pulmonares. Y también podemos ver objetivamente la contractilidad mediante el engrosamiento de las paredes y valorando la motilidad. Antiguamente, y muchos de nosotros todavía llegamos a utilizar el catéter de flotación pulmonar. Sin embargo, tiene sus pros y sus contras. Puse un cuadro comparativo en el cual vemos cómo la ecocardiografía transesofágica es determinada como un monitoreo hemodinámico cualitativo y cuantitativo, y el cual es en tiempo real. Sin embargo, el Swan-Ganz solo es monitoreo cuantitativo. El eco transesofágico es una herramienta diagnóstica y también nos puede guiar como terapia tanto de medicamentos, de fluidos, y el catéter de flotación pulmonar pues solo nos sirve como monitoreo. El ecocardiograma es semi-invasivo, mientras el catéter de flotación es invasivo.
La colocación de la sonda transesofágica generalmente es muy fácil de colocarla, mientras el catéter de flotación pulmonar generalmente se debe contar con una experiencia previa para cateterizar la arteria pulmonar. El ecocardiograma transesofágico, como ya sabemos, se puede realizar con una medición directa de volúmenes, mientras que con el catéter de Swan-Ganz se debe de inferir como reflejo de volemia. Y con el eco transesofágico ya sabemos que hay fiabilidad para valorar miocardio anómalo, dependiendo de las alteraciones de distensibilidad, mientras que con el catéter de Swan-Ganz los valores de presiones no van a correlacionarse con los valores de volumen. Y pues el eco fue introducido en las salas de cirugía cardíaca hasta 1980 y pues hay a la fecha muchas guías que han escrito con la finalidad de establecer la utilidad y de facilitar las decisiones quirúrgicas. Y actualmente contamos con unas guías a partir del 2014, las cuales fueron establecidas por la ASA y la Sociedad de Anestesiólogos Cardiovasculares para eco transoperatorio, las cuales se las podemos también pasar para que vean cómo evaluar el sistema cardiovascular por medio del ecocardiograma. Bueno, ¿en qué momento vamos a considerar suspender la cirugía? Esto va a depender sobre todo de la estabilidad del paciente. Podemos, como ya les dije, realizar un rastreo ecocardiográfico para ver la extensión del infarto. Podemos determinar cuál es la arteria que está afectando o causando el infarto. Podemos hacer un análisis de urgencia quirúrgica y pues tenemos que tener una comunicación con el cirujano para ver qué tanta posibilidad hay de que si el paciente se deteriore, suspenda la cirugía y pues también debemos de conocer la habilidad de nuestro cirujano para continuar con el procedimiento. Y pues mientras nosotros esperamos los biomarcadores, podemos ir interconsultando al cardiólogo, sobre todo ver si contamos en nuestro hospital con un cardiólogo intervencionista, el cual nos pueda ayudar a solucionar la situación y pueda tener disponibilidad de realizar una intervención percutánea de urgencia. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que vamos a contar nosotros para estabilizar la enfermedad arterial coronaria? Uno de los puntos muy importantes que tal vez no se toman tanto en cuenta y que nosotros podemos influir directamente desde la consulta preanestésica son las modificaciones del estilo de vida. Las terapias farmacológicas, que esas generalmente las lleva a cabo las modifica el cardiólogo, y las intervenciones invasivas que también van a depender más o del cardiólogo y del cirujano, dependiendo el área que necesitemos. Bueno, cuando nos llega el paciente con un infarto agudo al miocardio en el área de hemodinamia, ¿qué vamos a hacer? Se aconseja que verifiquemos que se haya administrado previo a su llegada una carga de atorvastatina de por lo menos 80 miligramos, de aspirina de 160 a 325 miligramos, clopidogrel, una carga de 300 miligramos, pero ojo, aquí se debe de reducir la dosis a 75 miligramos si el paciente es mayor a 75 años. También se aconseja la administración de enoxaparina a 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas, o también puede ser con heparina no fraccionada y nitratos sublinguales. Puede ser dinitrato de isosorbide o nitroglicerina. Puede ser con administración sublingual. También hay spray y se recomienda que sea una dosis cada 5 minutos en caso de que el dolor sea persistente. Esto no debe pasar más allá de 3 dosis. Bueno, los beta bloqueadores, como ya sabemos, estos van a tener mucha utilidad en nuestro paciente con cardiopatía isquémica, ya que va a mejorar el balance entre el aporte y la demanda de oxígeno, va a disminuir la disrupción de la placa, así como disminuir el estrés circunferencial de las capas fibrosas. Y como ya les mencioné anteriormente, se recomienda el mantenimiento en el perioperatorio. Y puede considerarse su inicio solamente en aquellos pacientes que se sometan a cirugía de alto riesgo, que presenten una clasificación mayor a ASA3. Solo en esos pacientes, en los demás no está recomendado de rutina. Las estatinas han recibido mucha atención en los últimos años por su posible papel en los eventos cardíacos perioperatorios a través de sus llamados efectos pleiotrópicos sobre la estabilización de la placa, la atenuación de la inflamación y sus efectos más conocidos sobre los niveles de lipoproteínas circulantes de baja densidad. También la terapia con estatinas debe continuarse después de la cirugía si es posible, ya que cada vez hay más pruebas de que la abstinencia aguda aumenta los marcadores de inflamación, de estrés oxidativo y también se va a asociar con un aumento de los eventos cardíacos.
Se debe de iniciar por lo menos 2 semanas antes de la cirugía vascular. En aquellos pacientes que tengan enfermedad aterosclerótica, se debe de reducir el colesterol LDL. Sobre todo la meta en estos pacientes es tener una cifra menor de 70 miligramos por decilitro. En aquellos pacientes que tengan una cifra mayor a 190, se consideran de alto riesgo y puede ser hasta 3 o 4 veces más riesgo. En pacientes con diabetes de 40 a 75 años, se recomienda que cuando tengan una cifra mayor a 70 miligramos por decilitro, se debe de iniciar también la estatina de intensidad moderada, y el tratamiento con estatinas va a reducir los efectos cardiovasculares hasta un 30%. Bueno, la terapia antiplaquetaria perioperatoria, como ya sabemos, la aspirina, las únicas veces donde se debe suspender es en aquellas cirugías de alto riesgo hemorrágico, y son aquellas que puse en rojo, que son la neurocirugía intracraneal, la cirugía de canal espinal, la cirugía de cámara posterior del ojo. Y en aquellos pacientes en donde nuestro análisis preoperatorio haya arrojado una prueba de isquemia positiva, debemos valorar el riesgo-beneficio de hacer los siguientes procedimientos. En todos los pacientes, como ya dije, debe de permanecer la administración de aspirina. Si queremos hacer una angioplastia con balón, porque la cirugía debe de llevarse a cabo entre las 2 próximas semanas porque tal vez es sensible a tiempo, debemos continuar la aspirina. En aquellos pacientes que se sometan a una angioplastia coronaria con entrega de stent metálico, la cirugía se puede realizar en las próximas 4 semanas y se recomienda la terapia dual durante esas 4 semanas. En aquellos pacientes que necesiten colocación de stent liberador de fármaco, los de primera generación se debe esperar hasta un año para suspender la terapia dual, y en los stents de nueva generación hasta 6 meses también con la terapia dual, o en sí llevar al paciente a revascularización coronaria. Bueno, la terapia antiplaquetaria perioperatoria, como ya lo dije, si se utiliza nada más la aspirina como prevención primaria, se puede suspender sin problemas de 7 a 10 días si la cirugía es de alto riesgo de sangrado. Si no, se debe continuar. Si se utiliza como prevención secundaria por la enfermedad cardiovascular y la cirugía es de riesgo bajo o intermedio de sangrado, puede continuar sin problemas, y se ha visto en los diferentes estudios que aumenta nada más como 50 mililitros el sangrado. La terapia dual se calcula que aproximadamente del 5 al 15% de los pacientes que van a ser sometidos a la colocación de stent coronario se van a someter a un procedimiento quirúrgico dentro de los 2 primeros años. Y la terapia dual en los primeros 30 días va a disminuir la trombosis intra-stent a menos de 1%. Y se recomienda que generalmente sea un año de la terapia dual después de cualquier síndrome coronario agudo, pero una duración más corta puede considerarse nuevamente en aquellos pacientes que tengan alto riesgo de sangrado. Como ya dije, en aquellos pacientes que tengan angioplastia coronaria total percutánea, menos de 6 semanas. Pacientes con infarto agudo al miocardio, menos de 6 semanas. En aquellos que tengan stent metálico, menos de 6 semanas. En aquellos pacientes que tengan menos de 6 meses de stent medicado, menos de 6 meses. Y menos de 12 meses en aquellos pacientes con stent medicado, pero que tengan alto riesgo de trombosis. Bueno, pues, ¿qué hay de nuevo para la evaluación y el estudio de nuestros pacientes cardiovasculares? Es la prehabilitación. No sé si muchos de ustedes hayan escuchado hablar de ello, pero esto se basa en la filosofía de que al mejorar la capacidad funcional, puede mejorar la capacidad del paciente para resistir la respuesta al estrés quirúrgico y, por lo tanto, mejorar los resultados postoperatorios. Como ya dije, donde nosotros podemos influir directamente van a ser en los factores de riesgo modificables. También podemos optimizar la función cardiorrespiratoria, la función muscular. Bueno, en esta tabla podemos observar los predictores de riesgo perioperatorio de resultados adversos postoperatorios, los cuales van a estar clasificados por atención médica, por las características del paciente y las características socioeconómicas. Donde nosotros podemos influir directamente van a ser en las características socioeconómicas, en donde podemos educar al paciente. Posteriormente les voy a hablar de los diferentes programas que se han establecido para ello,
va a ser en el trabajo, pues ahí tal vez no podemos influir tan directamente, pero podemos dar un tipo de terapia, ver el entorno y la familia donde se encuentra el paciente, qué tanto nos puede ayudar para que el paciente se apegue al tratamiento. Otros de los factores modificables va a ser modificar el estilo de vida, tanto disminuir el tabaquismo, explicar al paciente por qué es importante que suspenda el tabaquismo, igual que la ingesta de alcohol, que tenga una adecuada nutrición al momento de la cirugía, ver qué tanto va a estar apegado a los tratamientos dependiendo de su salud mental y evaluar las diferentes actividades que realiza y que le permite llevar apego al tratamiento. También durante la evaluación podemos modificar también las características adquiridas, como la anemia, podemos darle un tratamiento previo a la cirugía, diabetes, la nutrición, también manejar el dolor crónico, también ver qué tanto ha estado en el tratamiento su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al igual que el SAOS. Y pues aquellas características donde no podemos cambiar al paciente, pues es la edad, el género e influir en la genética, y tampoco pues en el tipo de cirugía o en la duración de la cirugía, aunque siempre se puede hablar con el cirujano para ver cuál es más benéfico para nuestro paciente. Bueno, la prehabilitación en cirugía electiva en pacientes seleccionados, los programas estructurados de actividad física van a estar diseñados para mejorar la capacidad aeróbica preoperatoria, van a ser seguros y van a disminuir las complicaciones postoperatorias. Como ya sabemos, el ejercicio se conoce como una polipíldora debido a sus numerosos efectos benéficos sobre los factores de riesgo cardiovascular y la fisiología del sistema cardiovascular. El ejercicio va a mejorar la angina a través del suministro, mejorando la administración de oxígeno al miocardio y el aumento de la capacidad de ejercicio, que va a ser un predictor independiente de una mayor supervivencia entre hombres y mujeres con síndromes coronarios agudos. Se recomienda que el ejercicio sea un ejercicio aeróbico con una duración de 30 a 60 minutos mínimo. ¿Qué va a hacer el ejercicio aeróbico? Pues puede ser desde caminar, trotar, nadar, andar en bicicleta. Se recomienda que sea de 3 a 5 veces por semana a una intensidad hasta el 70% de su capacidad funcional, y debe ser por lo menos este tratamiento de 2 a 8 semanas. Y se ha visto que esto causa una disminución del BNP dentro de las próximas 12 semanas. Y cada aumento de 1 mililitro por kilo por minuto en el consumo máximo de oxígeno durante el ejercicio va a estar asociado con una reducción del 17% del riesgo de muerte cardiovascular. Y pues también, como ya sabemos, una reducción en la estancia intrahospitalaria, de necesidad de ventilación mecánica y de tener que estar en unidad de terapia intensiva. Bueno, ¿cómo podemos optimizar el riesgo pulmonar? Este se puede optimizar en los 3 niveles. Dentro del nivel preoperatorio, pues debemos de explicar al paciente que si suspende el tabaquismo dentro de las primeras 6 a 8 semanas, va a disminuir su riesgo de neumonía, de atelectasia, de una intubación prolongada, de aumento de secreciones. También le podemos dar un entrenamiento de músculos inspiratorios antes de la cirugía. Intraoperatorios, debemos de tener cuidado con la elección de los relajantes musculares, y postoperatorios, recomendar inspirometría incentiva y uso de CPAP en aquellos pacientes que lo requieran y que pues ya previamente estén con ese tratamiento, sobre todo aquellos pacientes que presentan SAOS. ¿Cómo se va a realizar la inspirometría incentiva? Pues en primer lugar, pues debemos de explicar al paciente el procedimiento, cómo se debe utilizar el aparato y que se debe de tener ciertas precauciones con él. Se debe de fijar el volumen o el flujo del paciente, el cual se va a calcular por el peso ideal multiplicado por 12. Debemos de tener al paciente en una posición cómoda, que generalmente se logra o estando sentado o en semifoule, y explicar al usuario cómo va a realizarlo. El primer punto es que pues, se debe de colocar la boquilla, que debe de realizar un buen sello, que debe de llevar una exhalación normal, luego hacer una inspiración profunda y lenta y sostener la inspiración durante 5 segundos, y al final exhalar lentamente, y esto se debe de llevar a cabo de 5 a 10 veces por hora. Bueno, el entrenamiento muscular respiratorio nos va a llevar a una reducción de neumonía de un 2 a un 20%, y se recomienda que por lo menos sea de 20 minutos de expiración forzada durante 8 semanas, lo cual nos va a llevar a una reducción
como ya mencioné, de neumonía, de derrames pleurales, de intubación prolongada y va a haber tasas más bajas de hipoxemia en el perioperatorio. Bueno, otro de los factores que son muy importantes y muchas veces no son tomados en cuenta son el estrés psicosocial, la depresión y la ansiedad, que van a estar asociadas con los peores resultados postoperatorios y los cuales van a dificultar que los pacientes realicen cambios positivos en su estilo de vida o que se adhieran a algún régimen terapéutico. Uno de los factores importantes es el sueño, ya que la cantidad y la calidad insuficiente de sueño va a aumentar el cortisol, lo cual a su vez va a deteriorar la función neurológica e inmune y van a ser un factor de riesgo importante para obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria y falta de apego a los tratamientos. También alteraciones en el funcionamiento social, ya que la ausencia de integración social y de apoyo por parte sobre todo de los amigos o de la familia va a estar asociado con depresión. También puede precipitar a que haya mayor obesidad, tabaquismo, aumento de comorbilidades como hipertensión, diabetes. Pacientes que presentan ansiedad más recientemente se han convertido en un predictor independiente de morbilidad y mortalidad importantes. Y para eso se debe enfocar la psicoeducación. Y se calcula que aproximadamente 20% de los pacientes con enfermedad cardiovascular van a presentar depresión, por lo cual también otro de los puntos fuertes puede ser terapia cognitivo-conductual. Se recomienda mínimo 3 sesiones por semana de una duración de 60 minutos. Otra de las partes importantes de la prehabilitación es la dieta, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos como dieta saludable o que es considerado como dieta saludable y recomendado por los cardiólogos? Pues incrementar una ingesta de frutas y verduras en más de 200 gramos al día, el consumo moderado de nueces de 30 gramos al día. Se recomienda también de 35 a 45 gramos de fibra, preferentemente de granos enteros, mínimo de 1 a 2 porciones de pescado por semana. Se debe limitar la ingesta de carne, también de productos lácteos que sean bajos en grasas, preferentemente, y de aceites vegetales líquidos. Las grasas saturadas deben de representar menos del 10% de la ingesta total de energía y las debemos de reemplazar por grasas poliinsaturadas. Se recomienda disminuir la ingesta de sal a menos de 5 o 6 gramos de sal al día. También se debe limitar la ingesta de alcohol a menos de 100 gramos por semana o menos de 15 gramos al día y pues sobre todo evitar los carbohidratos refinados. Una de las dietas que como que obtuvieron mayor fama y que están sumamente recomendadas también por los cardiólogos es la dieta mediterránea, la cual consiste en la ingesta de vino, 150 mililitros al día, la cual va a reducir el riesgo cardiovascular en un 32%. De pescado, 114 gramos al día, por lo menos 4 veces por semana, que en realidad pues es una pequeña porción, va a disminuir el riesgo cardiovascular a un 14%. La ingesta de chocolate amargo, 100 gramos al día, va a disminuir el riesgo cardiovascular a un 21%. La ingesta de frutas y vegetales, en esta proponen que sean 400 gramos al día, va a disminuir el riesgo cardiovascular 21%. La ingesta de ajo, que tal vez a muchos no puede gustarles, pero que también tiene un factor benéfico para el corazón, se recomienda de 2.7 gramos al día y va a reducir hasta un 25% el riesgo cardiovascular. Almendras, 68 gramos al día, 18.5%. Y el efecto combinado de toda esta dieta va a disminuir hasta el 76% de riesgo cardiovascular, lo cual va a equivaler al tratamiento con betabloqueadores, aspirina, estatinas y ejercicio y todo. Bueno, este artículo me pareció muy importante, sobre todo en esto de la prehabilitación, ya que en él describe la implementación de una clínica preoperatoria. Se llevó a cabo en el hospital de Duke, en Carolina del Norte, y esta es una clínica que fundaron que es multidisciplinaria con el objetivo principal de mejorar los resultados del paciente. Reconocieron que con la valoración y la atención tradicional, cuando se atiende a un paciente antes de la fecha quirúrgica establecida, generalmente pues es demasiado tarde para modificar de manera efectiva su riesgo operatorio. Y pues en ese momento influyen las expectativas del paciente, de la familia y del cirujano para llevar a cabo esta misión. Pues ellos juntaron un equipo de mejora perioperatoria institucional, el cual implementó una clínica de anestesia preoperatoria y de detección quirúrgica
para evaluar a los pacientes y gestionar de manera más proactiva y eficiente los riesgos modificables en el momento en que se considera por primera vez la candidatura quirúrgica de un paciente. Y la implementación de dicha clínica, pues requirió colaboración tanto de médicos, enfermeras, endocrinólogos, hematólogos, nefrólogos, de todos los profesionales de la salud y expertos en cada uno de los temas, tanto de socios también administrativos para el rediseño de la atención. Y la conclusión en este artículo es que las afecciones médicas crónicas mal manejadas y aquellas que empíricamente conducen a una mayor morbimortalidad pueden modificarse significativamente antes de la cirugía. En esta, pues, primero que nada, se lleva a cabo una evaluación por los médicos que les dije anteriormente. Si se podía esperar la cirugía de 14 a 90 días, se llevaba una evaluación por este equipo, en donde optimizaban la anemia, evaluaban las cifras de hemoglobina glucosinolada, la diabetes que tenía que ser menor de 7%, ver a aquellos pacientes que estaban demasiados o malnutridos, también llevar a aquellos pacientes con obesidad a un plan de ejercicio y de dieta también. En pacientes con apnea obstructiva del sueño, optimizar su tratamiento con CPAP. También evaluaban aquí la alergia a la penicilina, que en realidad nunca especificaron muy bien por qué era. El tabaquismo también fundaban una clínica para ayudar a suspender el tabaquismo. Y bueno, entre otras, ya que se hacía la evaluación de esto, generalmente en cada uno de los puntos daban diferentes tiempos o semanas de optimización. Después de eso se llevaba a cabo la cirugía, ya después de la cirugía, ya sea que pasara a unidad de terapia intensiva o unidad de cuidados postoperatorios, era evaluado después de la cirugía, tanto por el anestesiólogo como por una enfermera, para evaluar el dolor postquirúrgico y se llevaba a cabo después de que se daba el alta hospitalaria. Se llevaba a cabo por una consulta telefónica. En las primeras semanas era 3 veces por semana, después una vez por semana y sobre todo para eso lo hacían desde antes de la cirugía, para ver que se llevaba a cabo el apego al tratamiento y después de la cirugía para optimizar tanto el dolor crónico, para que no hubiera recaídas en el apego al tratamiento. Y bueno, pues finalmente quiero decir que pues como ya sabemos, los anestesiólogos somos los únicos o de los pocos especialistas que podemos influir directamente en los resultados del paciente. Así es que no debemos dejar de subestimar nuestra intervención, tanto desde la consulta preanestésica hasta un día antes de que nosotros vayamos a evaluar al paciente. Sabemos que la pura visita prequirúrgica en una noche anterior de la cirugía va a equivaler a una dosis de morfina de 5 miligramos. Y pues invitar a que cada quien en su hospital, en la medida de lo posible, lleve a cabo dichas medidas. Pues es todo, muchas gracias.